Puesta en escena, poder constituyente y poder constituido. Llamada de emisora radial a politólogo. El teléfono. ¿Quién será ahora? Sí, ¿cómo están? Por supuesto, desde luego, claro. En la entrevista podemos hablar sobre poder constituido y poder constituyente. Claro, los elementos del nuevo constitucionalismo latinoamericano. De acuerdo. Ok, iniciamos cuando ustedes quieran. Perfecto. Buenas tardes, profesor Romero. Le llamamos desde el Humanitario Periodismo Libre Independiente para saber de buena tinta su criterio sobre el Estado social como asiento de los estados modernos. Buenas tardes. Es un tema esencial en el examen del constitucionalismo y su huella en la democracia. ¿Cuál es la pregunta específica que desea que abordemos? ¿Podemos hablar de Estado de Derecho versus Estado Social de Derecho, profesor Romero? Bueno, el Estado de Derecho avala que todas las operaciones del gobierno estén definidas por la normatividad, en oposición al Estado Social de Derecho, que no solo, digamos, acata la legalidad, el orden jurídico, sino que asimismo busca la justicia social, la equidad, tratando de construir, pues, o afirmando que son derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la educación. La diferencia entre poder constituyente y poder constituido es esencial. Lo señala González Cadena. El poder constituyente es aquel que se crea digamos, que crea el orden constitucional desde su base, ¿no? Desde su estructura, como ocurrió en el 91 con movimientos sociales, estudiantiles, en fin. Y el poder pues constituido de alguna manera maniobra íntimamente ejecutando esa normatividad. Ajá, sí, efectivamente. Profesor Romero, ¿qué es el nuevo constitucionalismo y qué tiene que ver con Latinoamérica? Bueno, cuando hablamos de nuevo constitucionalismo latinoamericano, pues primero tenemos que decir que surge a finales del siglo XX con reformas que promueven la participación ciudadana, el reconocimiento de derechos colectivos, la protección del medio ambiente, incluso los mecanismos de participación ciudadana. El señor Lascarro Castellar, hacia el año 2012, él dice que el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha intentado superar la hegemonía constitucional, tradicional, y dar mayor protagonismo a los sectores históricamente excluidos. No obstante, plantea retos como la seguridad política y desde luego la legitimidad de los procesos. Eso es esencial en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Qué es una constitución y qué estructura posee la constitución de 1991? ¿Qué relevancia tiene en el contexto actual, profesor Romero? Bueno, la constitución es el pacto social, ¿no? Es el acuerdo social que precisa, que concreta los derechos, los deberes, digamos, y la distribución del poder en el Estado. Certifica la convivencia, el respeto, la legitimidad y desde luego es muy importante que dentro de ese marco, en el concepto clásico, se hablaba de tres partes de la Constitución, que era el preámbulo, ¿no? Muy importante, porque justificaba de dónde emanaba el poder. Es decir, la Constitución de 1886 invocaba el poder de Dios, la de 1991 va a invocar el poder del pueblo, ¿no? Teológica un poco la primera y popular la segunda.
En el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano se le hace mucho énfasis a las dos partes de la Constitución que hacen parte, una la dogmática y la otra la orgánica. Digamos que en la dogmática están los derechos fundamentales, donde se constituyen los derechos humanos como derechos fundamentales y constitucionales del ciudadano, por ejemplo en el caso colombiano, y la orgánica pues ya es un poco la estructura del Estado, ¿no? Cómo el Estado está estructurado para, digamos, gobernar las relaciones de poder, la estructura estatal. Así es. Ajá. Exactamente. ¿Existen diferentes tipos de constitución de acuerdo a la posibilidad de reformarlas? Bueno, que si existen diferentes tipos de constitución, pues efectivamente hay una forma de clasificarlas, se deben tener en cuenta la estructura, los mecanismos de reforma, hay rígidas, hay flexibles, ¿no? Depende cómo se puedan modificar. Son flexibles, pues las que podríamos decir se adaptan a las circunstancias, y las rígidas serían aquellas que están, digamos, son más difíciles por su estructura jurídica interna que ser modificadas, ¿no? Eso sería un elemento importante de clasificación. ¿Puede usted, profesor Romero, explicarnos la relación entre Estado y nación y su relación con el derecho constitucional, por favor? Bueno, hablar de Estado, de nación y su relación con el derecho constitucional tiene algunos elementos, ¿no? Primero, el Estado es la entidad política que tiene territorio, que tiene un gobierno, que tiene soberanía. Bueno, tradicionalmente se decía que tiene autoridad, ¿no? Que tiene lo que hemos dicho, el territorio, una población. Por el otro lado, pues la nación es más bien la colectividad cultural con su propia identidad, con su propia historia, y que genera unos nexos más humanos, ¿no? En el derecho constitucional, pues ambos conceptos se entrelazan para construir la estructura de los diferentes países. Pongamos un ejemplo cotidiano. Un bus, ¿no? Un bus de servicio público. Ese bus de servicio público tiene, por ejemplo, entonces un conductor. Supongamos por un momento que la máquina en sí misma es el Estado. Y el gobierno, por ejemplo, es el que conduce ese Estado. Por lo tanto, se cambia cada tanto, ¿no? Cada tanto es cambiado ese gobernante, ese conductor, ¿no? Eso sería el elemento básico. Y pues su relación obviamente en el derecho constitucional es esencial porque permite, ¿no? Entonces saber hasta dónde es la función, digamos, del gobierno y hasta dónde se debe respetar la estructura del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado moderno para identificarlos? Bueno, los elementos del Estado moderno liberal. El Estado moderno, digamos que se caracteriza por la soberanía popular, la separación de poderes y el reconocimiento de derechos individuales. Este Estado moderno pues está desde luego circunscrito al condicionamiento de los conceptos liberales de separación de poderes, el respeto a las libertades individuales, obviamente la economía de libre mercado en el marco de lo que ha sido la consolidación del capitalismo como sistema de producción en el mundo actual. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue un movimiento ciudadano que generó un cambio constitucional. ¿Es esta la única forma de generar un cambio constitucional, profesor? Bueno, la ciencia histórica nos muestra que los cambios constitucionales pueden darse, desde luego, o germinar desde las propias instituciones, ¿no? Desde las propias instituciones, o también en la movilización social como sucedió en la Constitución del 91. Recuerdo que Rodríguez Valero, hacia el año 2013, dice que el Tribunal Constitucional colombiano enfrenta dos, ¿no? Desafíos importantes: la interpretación democrática de la Constitución y lo que puede influir
en forma, digamos, para que se desarrolle eventualmente un proceso constituyente. Si el Congreso no actuara, ¿no?, es posible que el poder constituyente del pueblo tome la iniciativa, como ocurrió, ya dije, en el 91. Eso ha sido tendencia desde el 2024, cuando el gobierno nacional del doctor Gustavo Petro propuso una Asamblea Nacional Constituyente, que se fue diluyendo la idea, pero es un elemento importante a tener en cuenta. Reconocemos mucho su tiempo y la importancia de sus reflexiones, profesor Romero. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la llamada, desde luego, al medio de comunicación y a todos los periodistas por las preguntas, por las inquietudes. Y creo que es primordial continuar dialogando estos temas para vigorizar la democracia, no solo en Colombia, sino en el contexto latinoamericano. Muchas gracias.